Los inicios del México independiente, la primera década nacional, 1821-1829, que es el tiempo en el cual México se está conformando como tal, que primero empieza como un imperio, luego termina siendo un congreso constituyente, luego se declina por una constitución federalista. Pero no hay que olvidar que al mismo tiempo está el problema de los españoles, porque España se negó a ratificar los tratados de Córdoba, desconoció básicamente la independencia de México y durante más de 10 años estuvo buscando la forma de reconquistar México. Entonces, la siguiente ponencia versa en torno a eso. El Plan de Iguala buscaba que los diferentes comandantes militares se unieran al proyecto de nación que se estaba conformando. Y de hecho, en uno de sus extractos nos dice lo siguiente: españoles, europeos, vuestra patria es la América, porque en ella vivís, en ella tenéis a vuestras amadas mujeres, a vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercios y bienes. Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une. Añadid los otros lazos de la amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma, y la conformidad de sentimientos, y veréis que son tan estrechos y tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario la hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz. A lo que quiero llegar es que el proyecto de Iturbide contemplaba la unión de las dos esferas políticas más importantes del virreinato, esto es, los criollos y los peninsulares, básicamente. Entonces, el discurso es un discurso de unidad. No estamos aquí tratando de construir una nueva entidad política. No sabemos todavía si va a ser imperio, si va a ser reino, si va a ser república, etcétera. Por lo que busca Iturbide es la unión de estas dos facciones. Y es bien interesante cómo el papel de los indios no aparece en esta unión. Las tribus de los indios están completamente renegadas. ¿Cómo lo serán durante todo el siglo XIX? Sin embargo, después de esta campaña sangrienta y en el momento en que se firman los tratados de Córdoba, el artículo 15 nos dice lo siguiente: toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno o pasando el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna a donde le convenga, sin que haya derecho para privar de esta libertad, a menos que tenga contrariada alguna deuda con la sociedad a que pertenece por delito, o de otro de los modos que conocen los publicistas, en este caso los europeos avecindados en Nueva España y los americanos residentes en la península. Simplificando, lo que nos trata de decir este artículo 15 es que quienes quieran quedarse dentro de esta nueva realidad política que será México, pueden hacerlo, y los que no quieran hacerlo, pueden irse y sus bienes serán respetados. Pero luego el artículo 16 es mucho más contundente y selectivo. Dice: no tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleos públicos o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana, sino que estos necesariamente saldrán de este imperio dentro del término de que la regencia prescriba, llegando sus intereses y pagando los derechos de que habla el artículo anterior. Lo que nos quiere decir es que aquellas personas, figuras públicas, funcionarios públicos, que durante el proceso de independencia se vieron hostiles al movimiento insurgente, no tendrán otra opción que irse. Vamos a hacer una nueva nación, pero con las personas que quieran estar aquí. Y los que no quieran estar aquí, se van a tener que ir. Lo que vemos aquí es de una postura, por un lado, de unidad y por otro lado, de el reconocimiento de los enemigos. En este caso, los enemigos no son propiamente ni españoles en estricto sentido, sino simplemente disidentes que no están a favor del proyecto nacional. Ahora bien, entrando un poco dentro del contexto del siglo XIX mexicano, a la época imperial, que conocemos como el primer imperio mexicano, pero el problema es que la realidad política, social mexicana cambió a lo largo de la Guerra de Independencia. De cierta forma, el imperio trató de recuperar ciertos elementos del antiguo virreinato, como la forma centralizada del poder, pero se topó que ahora los comandantes militares de las provincias habían atomizado el poder en su figura. Básicamente se habían vuelto cabecillas, que tenían incluso más poder que el propio emperador. El ejemplo más claro de todo esto es de Santa Anna, que durante su gobierno militar en Veracruz se encargaba de los elementos políticos, militares, económicos de la región. Y justamente cuando Iturbide fue a visitarlo en 1822, tratando de someterlo al gobierno imperial, lo que hace, lanza el Plan de Veracruz en diciembre de 1822 y posteriormente se ratifica en el Plan de Casamata 1823, lo que da una guerra civil que finalmente termina por desarticular el imperio
y nombrando un Congreso Constituyente que dará en 1824 la Constitución Federalista. Ahora bien, el problema con los españoles siempre estuvo en la mente del gobierno mexicano, principalmente porque el gobierno español no quiso reconocer la independencia de México. Si bien, como vimos al principio, el discurso era más unificador, más de entablar relaciones con los propios españoles y crear una nueva nación, a partir de 1824 lo que observamos es más bien una especie de hostilidad que se va gestando. Recordemos que el último baluarte que queda en posesión de los españoles es San Juan de Ulúa. Ahí se resguarda una pequeña guarnición todavía leal al Imperio Español y desde la cual empiezan a bombardear y a detener el comercio mexicano en el puerto, lo que genera una pérdida económica muy importante para la naciente nación. En este sentido, poco a poco empieza a gestarse, como les digo, un cierto recelo hacia los españoles residentes en México, que además no han abandonado sus privilegios políticos. Muchos todavía están fungiendo altos cargos en el gobierno y otros, por supuesto, están como altos cargos en el ejército. Muchas haciendas siguen siendo dirigidas por españoles, muchas minas. Entonces parece que no hay una movilidad social que tanto esperaban los criollos. Esto se encrudece a partir de el no reconocimiento de España por la independencia de México. Así pues, a lo largo del siglo XIX va incrementándose el rencor hacia los españoles y finalmente se concreta en varias leyes y edictos de expulsión de los españoles. Primero, que se busca simplemente regularlos en la esfera pública, pero en 1827 se dan las primeras leyes de expulsión, en las cuales ahora sí se trata de reducir el número de españoles aquí en México. Y de cierta forma esto nos va a llevar a lo que será la invasión o el intento de reconquista de 1829. Por un lado, tenemos que San Juan de Ulúa se mantiene en posesión de los españoles hasta 1825, cuando finalmente la última cuadra al mando del almirante Laborde no le puede ofrecer ayuda militar a los parapetados en San Juan de Ulúa, porque les agarra un temporal y los hace regresar a su base de operaciones en el fondeadero de Sabana. Eso obliga finalmente al comandante de la Plaza de Veracruz a entregar las armas en 1825. Con eso finalmente se logra, ahora sí, la unificación total de la República Mexicana. Entonces viene la problemática. Eso no significa que el gobierno mexicano va a estar libre de los intentos de la invasión española. Y en este punto hay que considerar que la estrategia de defensa del gobierno mexicano versa en torno a 3 puntos muy específicos. Uno, que tiene que ver con la defensa del Caribe mexicano, digamos la guerra naval. Otro, la defensa de costas mexicanas. Y un tercero, la defensa tierra adentro. Vamos a verla un poquito de cada una. La defensa del Caribe. México no tiene dinero para construir una flota de batalla, una flota de línea. Sin embargo, encarga suficientes naves para la Guerra de Corzo. La Guerra de Corzo se refiere al hecho de pequeñas naves rápidas, no demasiado artilladas, que tienen la capacidad de interceptar las flotas económicas de los españoles en el Caribe. A partir de esto, lo que se busca es estrangular a los españoles desde el punto de vista económico, que no llegue que no lleguen los alimentos a Cuba y eso desestabilice finalmente el gobierno en Cuba y los haga rebelarse en contra de los españoles. Esa es la estrategia de Guerra de Corzo. Y los interesados en la historia naval seguramente identificarán al gran Comodoro David, estadounidense, por cierto, que fue uno de los primeros comandantes de la flota mexicana en el Caribe. Y justamente se dedicaba a eso, a elementos de Guerra de Corzo, de atacar las flotas españolas, saquearlas, robarlas y escapar a los puertos neutrales o a los puertos de Estados Unidos para no ser perseguidos. Como les digo, la estrategia básicamente era debilitar económicamente al Imperio Español en el Caribe. Sin embargo, lo que hacen los españoles finalmente hacia 1827 es reforzar con navíos de 3 puentes el Caribe, lo cual vuelve imposible la Guerra de Corzo o la vuelve mucho más limitada. Entonces, de 1828, el propio Comodoro ya le está escribiendo al gobierno mexicano, augurándoles la próxima invasión de los españoles a México en 1828. A principios, desde abril, están las primeras noticias de la posible invasión. ¿Por qué? Porque ya hay movimientos, ya hay tropas que se están apostando en la isla de Cuba y que ya se están reclutando para una próxima invasión. Pasamos al segundo punto estratégico de la defensa del territorio mexicano, que es la defensa de las costas.
En este punto es bien interesante porque ya podemos empezar a ver algunos de los elementos de violencia coercitiva que va a utilizar el Estado para defenderse a sí mismo. Ya vamos a entrar de lleno con la cuestión de la violencia. En la mente de los generales mexicanos y por supuesto también de los españoles, había 3 puntos muy claros de posible desembarco en la costa mexicana. Al norte, por la región de Matamoros y por la región de Tampico. Al centro, por el puerto de Veracruz. Y al sur, por la provincia de Yucatán, principalmente Mérida. La parte norte, Matamoros, ya se había probado como con cierta eficiencia, principalmente desde los desembarcos de Javier Mina y desde el propio desembarco de Iturbide. Entonces los españoles ya sabían que era una opción viable para el desembarco. Sin embargo, para llegar a la capital, la ruta más sencilla y más corta era a partir del puerto de Veracruz. Sin embargo, hay un problema ahí. Para entrar a Veracruz, tienes que estar de cierta forma inmunizado al vómito negro. Entonces, si no tienes tropas que estén tropicalizadas, va a ser más costoso para el ejército invasor intentar un desembarco por Veracruz. Y de hecho, esa es justamente un poco la estrategia que desde el virreinato se va a empezar a prevenir para un caso de invasión, que las fuerzas militares se atrincheren en San Juan de Ulúa, las fuerzas civiles abandonen el puerto de Veracruz y lo dejen a su suerte a los invasores, porque esperan que se mueran con el vómito negro, con las enfermedades tropicales. Y por Yucatán, es un poco más salubre que Veracruz, pero el problema es que por la propia lejanía con la capital, es una zona no viable para el desembarco, porque en realidad no vas a lograr nada, porque está la selva ahí. Entonces, en realidad, por Yucatán no se puede realmente invadir México. Sin embargo, lo que se busca a partir de 1828 es la fortificación de San Juan de Ulúa. Bien interesante la documentación que podemos encontrar en la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos habla acerca de estos primeros intentos de fortificación. Se le encarga al coronel Rincón que haga unas primeras inspecciones de la plaza de Veracruz, tanto de la fortaleza de San Juan de Ulúa como de la fortaleza de Perote. Va, lo hace y resulta que son sumas alarmantes las que se tienen que invertir en la fortificación, desde el hecho de traer artillería desde otros puntos, desde Puente Nacional, por ejemplo, hasta el hecho de conseguir mano de obra, porque escasea la mano de obra. Es bien interesante porque incluso uno se puede encontrar con documentación de este tipo. Hay órdenes que se le dan a los comandantes de Puebla de que acompañen en escolta a un grupo de presidiarios que van a ser transportados desde Puebla a Veracruz a hacer trabajos forzados a San Juan de Ulúa. Es bien interesante el juego que tiene el Estado a la hora de querer defenderse a sí mismo, ¿no? La coerción política que puede realizar un Estado. Si tenemos estos presidiarios, estos disidentes de la ley, si lo vemos así, que no le están aportando nada al gobierno mexicano, entonces lo que hacen es utilizarlos para fortificar San Juan de Ulúa, para trabajos forzados, pero ni así. Las cantidades de dinero son exorbitantes. Entonces, y la munición y la artillería escasea. Entonces, hacia finales de 1828, la documentación sobre la fortificación de San Juan de Ulúa se pierde. Parece que esos intentos de fortificación no rindieron los frutos necesarios y finalmente se abandona. Se queda con la artillería que tenía y es lo único que se planea es regresar a la antigua estrategia de defensa del Caribe. Abandonar el puerto de Veracruz, que las fuerzas militares se atrincheren en San Juan de Ulúa y a ver cómo logran resistir los invasores el vómito negro. Sin embargo, hacia 1829 finalmente se da el desembarco de Isidro Barradas a finales de julio de 1829. Y es bien interesante porque también en la Secretaría de la Defensa Nacional podemos encontrar muchas proclamas que hacen las propias comandancias de los estados. Entonces, ya sean los gobernantes o los jefes militares, lanzan proclamas para la población y para sus tropas. Y es bien interesante porque al principio se dan muestras de fervor patriótico. Las primeras que salen es: nosotros somos mexicanos, somos hijos de Hidalgo, de Allende, de la Corregidora, y nosotros vamos a defender a nuestra nueva nación en contra de los españoles. Pero en el momento en que se da el desembarco y empiezan a penetrar ahora sí hacia Tampico, el discurso se vuelve mucho más violento. Por ejemplo, es un extracto bien interesante. Es del comandante general del estado de Oaxaca, que se las da a las tropas a su mando, poco antes del desembarco de los españoles. Como les digo, al principio dice cosas de patrioterismo, de que defender la nación, pero lo interesante viene con estos párrafos. Dice: soldados, el Supremo Gobierno me acaba de avisar que una expedición de españoles viene a invadir nuestras costas y que unos cuantos perjuros y traidores
fermentidos se han introducido furtivamente para sembrar la discordia entre nosotros y avisar a aquellos bárbaros por dónde hay que robar. Lo que nos dice es que aparentemente hay algunos traidores a la nación mexicana, algunos antipatriotas que están en favor de la dominación española, y que en el momento en que ellos desembarquen, estos se van a acercar y les van a decir por dónde ir a robar. Luego continúa después de otros párrafos. Soldados, si dais oídos a estos infames, si no los aprendéis o dais parte de ellos, nuestras mujeres, nuestras hijas y hermanas serán sacrificadas a las torpes pasiones de aquellos feroces asesinos. O sea, está previniendo a los soldados para que, en caso de que encuentren algunos de estos traidores, los aprisionen, porque si no van a ser la causa de la destrucción de la sociedad mexicana. Básicamente, por un lado, están pintando a los españoles como violadores, como seres salvajes que aquí nada más vienen a destruir, a robar, a quitarles a las mujeres a los mexicanos y sacrificarlas a las torpes pasiones de aquellos feroces asesinos. Esto es como muy ambiguo para que el propio lector se vaya a la imaginación. ¿Qué quiere decir con torpes pasiones? Entonces, como lo vemos, incluso dentro de los propios textos del gobierno, vemos elementos de violencia discursiva que están tratando de construir la figura de un enemigo como un ser voraz, asqueroso, monstruoso, para que sea mucho más sencillo combatirlo. La clásica propaganda que siempre vemos, no solo en las películas, sino a lo largo de toda la historia, construir al enemigo como un ser inferior, o al contrario, como un ser que se deleita con las torpes pasiones. Entonces, estos elementos discursivos de violencia los seguimos encontrando a lo largo de las diferentes proclamas. Y como les digo, en cuanto desembarcan los españoles a finales de julio, lo que ocurre es que estos discursos se van volviendo mucho más violentos. Y no solo eso, como suele ocurrir, como lo estamos viendo incluso hoy en día, la histeria colectiva que de repente se apodera de las masas. Y es bien interesante porque también hay documentación en el archivo de la Sedena que habla de traidores a la patria que fueron fusilados, que en cuanto llegaron los españoles, los rumores decían que ellos fueron y les hablaron y les dieron comunicación sobre las posiciones mexicanas en Tampico y en Veracruz. Sin embargo, nunca se probó nada y más bien fueron fusilamientos sin juicio. Entonces, la historia colectiva, de cierta forma, empezó a propagarse a lo largo de la República Mexicana. Y, por supuesto, los enfrentamientos con los ya muy pocos españoles que todavía quedaban en México. Esto para hablar ahora sí del tercer punto sobre la estrategia de defensa mexicana. Ya vimos la estrategia en el Caribe, digamos la estrategia naval, ya vimos la estrategia costera, y ahora veamos un poco acerca de la estrategia tierra adentro. Esto es, ¿cuál fue el planteamiento estratégico del ejército mexicano para enfrentarse a los españoles? Recordemos que hay diferentes fuerzas militares que están actuando al unísono en este punto. No hay que creer que nada más es el ejército permanente el cual está operando, porque en este caso esto ya muy reducido en esta segunda década del siglo XIX. Entonces, para crecer en tiempos de invasión o en tiempos de peligro, lo que se hacía era reclutar a la milicia activa y a la milicia nacional, que básicamente eran ciudadanos en armas, que podían movilizarse al punto donde fuera requerido. Más que nada la milicia activa, que operaba a lo largo de todo el estado, mientras la milicia nacional fungía como una especie de policía interina dentro de los estados, pero que en caso de necesidad también podía ser movilizada a donde fuera necesario. Y de cierta forma también funciona como un contrapeso al ejército permanente. Y les pongo un ejemplo de esto. En los primeros días de los combates en Tampico entre los españoles y los mexicanos, los primeros en reaccionar es Felipe de la Garza, el comandante general de las provincias internas de Oriente. Y se le pone al mando de un contingente de milicia nacional, que en realidad son ciudadanos que recibían una instrucción cada fin de semana y que no estaban tan curtidos en el arte de la guerra como el permanente se supone que lo estaba. Entonces se le ordena a estos contingentes de milicia nacional a que ayuden a mover algunas piezas de artillería al punto de la barra. En ese punto resulta que los ven los propios observadores españoles que estaban del otro lado del río Pánuco y los empiezan a bombardear. Y lo que hacen estos contingentes de milicia nacional es correr. Cuando da su parte Felipe de la Garza y les dice explícitamente a estos jefes políticos, ya no manden milicia nacional porque no sirve para nada, nada más sirven para correr y hacer bulto. Entonces, esto va a ser contraproducente. Y lo que le responde justamente estos jefes políticos es, dales instrucción en el momento. No la podemos reenviar a los cuarteles a darle instrucción. No, que se queden ahí en el campo de batalla y ahí dales instrucción.
Lo que en el fondo tratan de decir, o lo que tienen miedo estos jefes políticos, es que justamente el permanente se una a los españoles. Y en ese caso, el uso de la milicia nacional y también de la milicia activa es un contrapeso al poder que va a adquirir el ejército permanente en esta época. Ahora bien, más elementos de violencia. Resulta que a los españoles le vendieron una idea bien interesante cuando iniciaron los preparativos de invasión. Les dijeron que los mexicanos ya estaban hartos de tantas revueltas y que querían regresar a los grandes brazos del antiguo imperio español. Entonces, los españoles, cuando llegaran aquí a México, serían recibidos con flores, con cohetes, con comida, con abrazos, etcétera, etcétera. Y sería casi un desfile desde Tampico hasta la Ciudad de México. Grave error. Desde el primer momento, los mexicanos, el ejército mexicano, no buscó enfrentarse propiamente dicho al ejército español. Esto es, no buscó una batalla decisiva. Entonces, durante mucho tiempo se ha criticado estas acciones del ejército mexicano. ¿Cómo es posible? Sí, o sea, están en casa, están jugando en casa y no pueden hacerle frente a una partida de 3,000 soldados. No. Es que es muy difícil coordinar a las diferentes fuerzas en esta época. Entonces, a lo que se recurre es al uso de guerrillas. Pequeños contingentes que los esperan escondidos en los bosques y los matorrales de la zona de Tampico, y cuando van pasando el ejército español, los atacan rápidamente con artillería, con descargas de fusilería. Y cuando los españoles están a punto de responderle, lo que hace el ejército mexicano y las fuerzas milicianas es dar la vuelta y escapar. Entonces, poco a poco van dejando que penetren en el territorio mexicano. Les ofrecen resistencia. Cuando están a punto de responder los españoles, se repliegan, se van replegando. De cierta forma, van sangrando la moral del ejército español. Por otro lado, el segundo punto de la estrategia es la llamada estrategia de tierra quemada. Esto se refiere básicamente a no darle tregua al rival destruyendo tu propia economía. Esto es, si el ejército español va a llegar a un pueblo, destruye ese pueblo antes de que lleguen los españoles. Que la propia población civil se encargue de destruir sus herramientas, sus casas, su propia economía, ya sea las parcelas de tierra, los frutos, que tale los árboles, etcétera, etcétera. Básicamente, dejar a los españoles sin nada, quemarlo todo. Por eso se llama estrategia de tierra quemada, quemar los plantíos, para que cuando los españoles lleguen a ese punto no encuentren nada, no se pueden abastecer. Y eso les cause hambre y les cause más enfermedades de las que ya tenía. Porque de hecho, desde los primeros días, la mitad del ejército se empezó a enfermar de las fiebres por las lluvias que estaban cayendo en esa época. Y aquí otros elementos de la violencia desde el propio Estado, porque es el Estado el que obliga a las propias comunidades a realizar estas estrategias de tierra quemada. Y en muchas ocasiones no están tan conscientes de lo que están haciendo. Y esto genera fricciones entre las élites locales y el propio Estado. Por ejemplo, en Pueblo Viejo. De hecho, también en la documentación del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional se aparecen quejas de Felipe de la Garza. No se atendieron estas observaciones de estrategia de tierra quemada. Y llegó un punto en el cual incluso los propios pueblovejenses estaban comerciando con los españoles. Llegamos a agosto, finales de agosto de 1829, que es cuando finalmente llegan los españoles, penetran en Tampico y se apoderan de la plaza. ¿Y por qué se apoderan? Justamente porque Felipe de la Garza se repliega a la región de Villerías, que actualmente es Altamira, en Tamaulipas. Y buscan hacer la misma estrategia, tanto estrategia de tierra quemada como la estrategia de replegarse hacia el interior. Deja que vayan avanzando los propios españoles dentro del territorio mexicano. Y en ese punto aparece la figura que todos conocemos de Antonio López de Santana, que es uno de los primeros en responder al llamado de las armas y moviliza contingentes hacia Tampico, Tamaulipas. Finalmente se da un enfrentamiento directo entre los españoles y los mexicanos en Tampico, que termina en un impasse. Los españoles se quedan con la plaza de Tampico y los mexicanos, comandados por Santana, regresan a Pueblo Viejo, que era el punto de operaciones desde el cual estaban organizando los combates. Para los primeros días de septiembre, los españoles que todavía estaban apostados en la región de Tampico ya empiezan a sufrir ahora sí el desgaste. Por un lado, los calores a los cuales no estaban acostumbrados, y por otro lado, las enfermedades. En este punto ya la mitad del ejército español o está muerto o está enfermo y es completamente inoperante. Entonces se da el 11 de septiembre el último enfrentamiento entre los españoles y los mexicanos, el llamado
combate del Fortín de la Barra. Y aquí representa, por ejemplo, Carlos París en 1835, y que es justamente cómo Santana estaba coordinando las fuerzas militares que iban a enfrentarse a los españoles en el Fortín. El Fortín lo pueden ver en la parte superior al fondo. Un dato curioso sobre esta imagen es que Santana ya está portando la banda celeste de general de división. En efecto, ya desde agosto, Santana había sido nombrado general de división y jefe del ejército de operaciones. Sin embargo, la banda celeste no llegó sino hasta octubre, un mes después de este enfrentamiento. Finalmente, el 11 de septiembre termina el combate de la Barra de Tampico y se firma el acta de capitulación de los españoles, con lo cual se estipula que ya no van a volver a tomar las armas. Al menos Barradas ya no va a volver a tomar las armas en contra de los españoles. De hecho, Barradas termina exiliado y ya no regresa a España porque teme las reprimiendas de la corte española. Y es muy interesante porque a pesar del enfrentamiento, el gobierno mexicano ofreció asilo a los españoles que así decidieran quedarse, principalmente los enfermos, ¿no? Y podrían reembarcarse o quedarse aquí en México. Entonces, de cierta forma, fue una especie de reconciliación entre los mexicanos y los españoles a partir del ejercicio de las armas. Sin embargo, al final de cuentas, no se pudo reconocer todavía en este punto la independencia de México. Y bueno, para concluir, la guerra es violenta, pero como lo demuestra el intento de reconquista española, aún así puede hermanar a los diferentes actores en el conflicto. Lo vimos en la Guerra de Independencia. Al final, los hermanos que durante 11 años estuvieron luchando entre españoles y criollos finalmente se unieron al proyecto nacional. Aquí, de forma poética, pasó algo parecido. Los mexicanos que se enfrentaron a los españoles en la Barra de Tampico salieron victoriosos, pero no buscaron desquitarse a sangre y fuego con los invasores. Al contrario, les ofrecieron la posibilidad de que se quedaran aquí, como así lo hicieron algunos de ellos. Muchas gracias.